Como en una secundaria cualquiera, en una clase cualquiera, nunca puede faltar el clásico estudiante inteligente sin amigos, que es víctima de bullying por parte de los bravucones. En este caso tenemos a Jong Si-eun, que sin temor y sin pelos en la lengua se enfrentó a Jong Bin. Cuando parecía que el momento se iba a intensificar, repentinamente aparece un grupo de chicos de otra secundaria buscando a un tal An Soo-ho, pues sucede que Soo-ho coqueteó con la novia de otro chico, y debido a ello, este vino a darle su merecido. Pese que Soo-ho parecía verse como un chico tonto e inofensivo, sorprendentemente mostró ser todo lo contrario, porque él solito consiguió defenderse del grupo de beisbolistas que lo estaban atacando a diestra y siniestra. Casi al final de la pelea, Soo-ho sin querer tropezó contra el pupitre de Si-eun, y debido a ello, este par interactuó por primera vez. Otro día, inesperadamente, el grupo 6 de la clase 1 recibe la llegada de un nuevo estudiante llamado Oh Beom-seok, quien dice provenir de una secundaria de la alta sociedad. Sin embargo, como Jong Bin estaba sentado sobre el pupitre de Si-eun y se negaba a moverse, Si-eun estaba preparado para atacarlo con un bolígrafo, pero una vez más, este fue salvado por la campana. A Jong Bin le está comenzando a molestar que no encuentre la manera para quebrar a Si-eun, hasta que a Jun-chan se le ocurrió la idea de que podrían joderlo con sus notas, ya que para Si-eun los estudios son lo más importante. Como Jong Bin tiene un primo que trabaja como dealer de fentanilo, le pregunta cómo es que funciona este fármaco en los parches. Según Seok, de los efectos podrían ser debilidad, mareo, sueño y, en el peor de los casos, vómito. Ahora que Jong Bin conoce de esta información, hace uso de ella en el día del examen de simulacro, y el encargado de hacer que este plan se lleve a cabo será Beom-seok, ya que Jong Bin lo amenazó con que revelaría que él era golpeado por su amigo en su antiguo colegio. En medio del examen, el parche comenzó a hacer efecto. Los síntomas eran tan fuertes que Si-eun tuvo que salir corriendo para ir al baño. No obstante, cuando regresó al aula, inesperadamente se autopega en la cara para recobrar la cordura. Después de todo, el plan de Jong Bin funcionó porque consiguió arruinar el examen de Si-eun, pero lo que nadie se esperaba era que Si-eun fuese a tomar represalias contra Jong Bin y sus lacayos. Este, cansado de todo el acoso que recibió por parte de sus abusadores, decide por sí mismo vengarse. Cuando estaba por dar el golpe final, apareció Soo-ho para detenerlo. Pero Si-eun, cegado por la ira, ataca a Soo-ho pese que él no le había hecho nada. Al final todo se detuvo por la llegada de la profesora. Por la noche, cuando fueron a visitar a Jong Bin, la madre de este amenazó a Si-eun con mandarlo a un centro de menores. Entonces, él, para mostrar que el verdadero culpable de todo era Jong Bin, saca como evidencia lo que tenía este en su mochila. Como esto ya no era un caso de violencia escolar, la profesora sugiere que Jong Bin debería ser transferido a otro colegio. Con lo sucedido, al día siguiente, Jong Bin se contacta con su primo Seok-de para pedirle que hiciera un trabajo por él, la cual consiste en darle su merecido a Si-eun. Al día siguiente, cuando Si-eun salió de la secundaria, se encontró con la sorpresa de que Jong Bin lo estaba esperando. Beom-seok, al ver que se habían llevado a Si-eun, corre apresurado a buscar a Soo-ho por ayuda, dado que durante el almuerzo había escuchado a otros decir que Soo-ho es un maestro de artes marciales, y para conseguir que éste accediera a ayudar, Beom-seok le pagará a Soo-ho por sus servicios. Si-eun estaba siendo rodeado, y su única forma de escapar es atacando. Tras analizar su entorno, lo mejor que se le ocurrió fue atacar desde el más fuerte hasta el más débil, utilizando todo lo que tuviese a su alrededor. Aunque parecía que el plan le había salido bien, inesperadamente Si-eun es atacado por Seok-de, y en medio del caos apareció Soo-ho. Jong Bin, no conforme con que éste se fuese con Si-eun, manda a Seok-de a pelear con Soo-ho, mientras que él junto a sus lacayos atacan en grupo a Si-eun. Otro que inesperadamente apareció fue Beom-seok. Gracias a este, la pelea por fin llegó a su fin. Después de la caótica situación, Soo-ho engaña a Beom-seok y a Si-eun para que vayan a trabajar con él, en uno de los tantos trabajos que tiene de medio tiempo. Debido a ello, Beom-seok pudo disculparse con Si-eun por haberle pegado el parche en el cuello, y gracias a la actitud siempre positiva de Soo-ho, los tres consiguieron empezar una nueva amistad. Seok-de había aceptado el trabajo de Jong Bin sin haberle consultado a su jefe Gil-soo.
No obstante, eso no fue lo que le molestó. Lo que le disgustó fue ver que su mejor lacayo había regresado apaleado por otro. Debido a ello, tomará venganza, y su manera de hacerlo es consiguiendo dinero. Pero te preguntarás, ¿cómo es que lo hará? Pues bueno, para que el plan se lleve a cabo, necesitarán que Yongbin trabaje con ellos. Simultáneamente, Si-eun se topa con Yeonji dentro de un almacén, como ella había robado un labial, se acerca a Si-eun para evitar ser atrapada. Como estaba lloviendo, Yeonji se lleva a Si-eun, casi que obligado a comer tteokbokki con ella, e incluso intercambian números. Otro día, Yongbin regresa a la secundaria Byeoksan a recoger sus pertenencias. No obstante, repentinamente, le insistió a Si-eun en que deberían de hablar. Sucede que necesita que Si-eun hable con su abogado, negando que la sustancia encontrada dentro de su mochila es suya, y dado que se arrodilló, Beom-seok le pidió a Si-eun que lo ayudara. No obstante, todo fue una trampa, porque como les mencioné, Yongbin era la pieza clave para conseguir que Gil-soo consiguiera dinero, y su forma de hacerlo es amenazando al trío de estudiantes con que supuestamente Soo-ho había dejado malherido a Seok-dae, y por ende, debían de pagar 15.000 millones de wons, dinero que claramente ninguno tenían, y para que consiguiera dicho dinero, les da un plazo de 3 días. Entonces, no suficiente con eso, Gil-soo junto a su banda completa espera al trío de estudiantes afuera de la secundaria. Para el segundo día, las cosas empeoran, porque los persiguen por separados hasta sus casas. Esto obliga a Si-eun juntarse a escondidas con Yeonji para averiguar sobre Gil-soo. Según Yeonji, ese tipo desvive a las personas por dinero. Tiene contactos en la mafia. No obstante, su negocio principal consiste en estafar a jóvenes adolescentes a través de un juego de apuestas, en donde recibes una cantidad de dinero gratis al iniciar. Se dice que solo comenzando ganarás un monto de dinero abismal, pero una vez que comiences a perder no habrá fin, y es ahí en donde aparece Gil-soo, ofreciéndoles un préstamo privado a los jóvenes para que sigan jugando, a cambio de poner algo valioso como garantía, y con ello extorsionar a los padres. Como ya era el tercer día, repentinamente Beom-seok saca 15.000 millones de wons, dinero que consiguió vendiendo el reloj Rolex que le había robado a su padre la noche anterior. Sin embargo, no será necesario utilizar dicho dinero porque, como ya sabemos, Si-eun tiene en su posesión información muy comprometedora, las cuales planea contárselas a la policía, pero para que éste caiga preso deberá ir hasta su casa con los oficiales, dado que es ahí donde guarda los contratos y drogas. Saliendo de clase como era de esperar, estaba Gil-soo esperándolos. Entonces, para que Si-eun pudiera ir a la estación de policía, Soo-ho se adelantó primero para ir a negociar con Gil-soo. Como reveló que conoce de su negocio secreto, él podría ayudarlo a introducir el juego en su secundaria. Después de todo, la oferta no es tan descabellada, por lo que Gil-soo acepta. Mientras el resto se iba hasta la guarida, Yeonji, Seok-dae y otros se quedan para evitar verse involucrados, porque al parecer Yeonji ya estaba anuente del plan de Si-eun. No obstante, Beom-seok no parece estar de acuerdo con que Soo-ho sea el conejillo, por ende se adelanta para ir a salvarlo. Una vez que llegan a la guarida de Gil-soo, este descubre que Si-eun estará yendo hacia su ubicación con los policías. Para cuando estaban por escapar, se topan con Beom-seok en su entrada. Justo cuando Gil-soo y su banda se fueron junto a Beom-seok, Soo-ho y las evidencias que los incriminaban, fue que llegó Si-eun con los policías. Dado que era una zona fuera de sus jurisdicciones, no pudieron hacer nada. Esto causó que Si-eun tuviera que actuar solo. Al entrar, se percató que ya se habían ido. Lastimaron a Soo-ho y hasta se llevaron las evidencias que él necesitaba. Tal parece que Gil-soo se está escondiendo en un parque de atracción abandonado. Con esta nueva información que Si-eun consiguió de Yeonji, fue que pudo llegar. Simultáneamente, Seok-dae está teniendo una pelea bastante reñida con Gil-soo. Pero como Seok-dae resultó herido, Yeonji tuvo que intervenir. Mientras su vida corría peligro en manos de Gil-soo, repentinamente apareció Si-eun supuestamente con la policía. Como los malos huyeron, Si-eun liberó a Soo-ho y Beom-seok. Pero la paz duró poco, porque al final Gil-soo regresó tras descubrir que había sido engañado. Debido a ello, una vez empezaron a pelear, en donde esta vez el que salió con una cortada fue Si-eun. Sin embargo, esto no lo impidió ir tras de Gil-soo
cuando intentó escapar del policía que había llegado, y detrás de él llegó Suho. Entonces, para evitar que éste se escapara, ambos se unen para atraparlo. Aunque parecía ser injusta la pelea por ser un 2 contra 1, Gil-soo tenía la fuerza suficiente como para enfrentarlos, hasta que Si-eun y Suho consiguieron dejarlo noqueado. Después de un largo día, toda la banda fue arrestada, incluyendo Seok-dae, quien se dejó arrestar para que Yeon-ji y otro chico pudieran escapar. En la estación de policías, Si-eun descubre que el padre de Beom-seok encubrió todo lo sucedido, por lo que ni la escuela ni sus padres se enterarán. Acontece que el padre de Beom-seok es un asambleísta, y como éste quiere el dinero de su reloj Rolex de vuelta, quiere que Beom-seok se lo pague de otra forma, pegándole a Gil-soo, siendo esto algo que él no se atrevió a hacer. Por otro lado, Si-eun fue con Yeon-ji a visitar a Suho en el hospital, y como Yeon-ji no tiene dónde pasar la noche, se quedará con Suho. Al día siguiente, durante el almuerzo, Si-eun y Suho hablan sobre Yeon-ji frente a Beom-seok. Esto lo deja confundido, porque no sabía que de un día para el otro los tres se habían hecho amigos. Para Beom-seok, lo peor de todo fue descubrir que Yeon-ji había conseguido algo que él no pudo, que Suho lo siguiera en el Instagram. Esa misma tarde, el trío de amigos había quedado en salir, pero como Yeon-ji se les había unido, Beom-seok se sintió excluido al ver que Suho interactuaba más con la chica que recién conoció que con él. Después que llegó Si-eun, continuaron su día en un karaoke. Mientras Beom-seok regresaba con unas bebidas, se topa con un grupo de chicos que parecen conocerlo. No obstante, por alguna razón, Beom-seok se escondió. Al regresar a la sala, encuentra a Yeon-ji hablando con uno de los chicos en su celular. Esto causa que tome una actitud agresiva, pero por culpa de Yeon-ji, el grupo de chicos encontró a Beom-seok, y a partir de ese día, empezó la pesadilla de Beom-seok. Debido a esto, comenzó a faltar a clases. Entonces, Suho y Si-eun, como buenos amigos, fueron a visitar a Beom-seok, y durante su estancia descubren que su amigo es adoptado y que los chicos del otro día en el karaoke, en realidad, eran un grupo de ex compañeros que abusaban de él. Ahora que la verdad salió a la luz, por idea de Suho, fueron todos juntos para conseguir que Kim Hee-jun se disculpara con Beom-seok por todo el daño que éste le había hecho. Como era de esperarse, Hee-jun se negaba a disculparse. No obstante, al final lo terminó haciendo porque Suho lo había tomado por las orejas. Pese que se disculpó, Beom-seok no se lo iba a aceptar hasta que le dio un golpe a Hee-jun, y como éste se lo devolvió, la ira de Beom-seok se desató. Pero dado que Suho consiguió detenerlo a tiempo, esto solo provocó que Beom-seok se enemistara de Suho. Al salir del karaoke, Beom-seok se encuentra con algunos compañeros de su colegio, y como detrás suyo venía el grupo de bravucones, inesperadamente Jun-chan y Tae-hun salen a defender a Beom-seok, y con ello se llevan a todos los del grupo de Hee-jun a un estacionamiento subterráneo para darles su merecido por querer meterse con uno de los suyos. Beom-seok, aprovechando la situación, utiliza a Hee-jun para desquitarse y así sacar todo su enojo, ira y rencor. Para finalizar la caótica noche, Beom-seok se junta con sus compañeros para ir a una discoteca, en donde repentinamente consiguió hacerse amigo de Jun-chan y para caerle mejor al resto de los presentes, les regala una botella de licor e incluso muestra lo cool que puede ser, tratando de ligarse a un grupo de chicas. Al día siguiente, Beom-seok llega a la escuela con resaca y por alguna razón que Si-eun desconoce, inesperadamente su amigo ahora interactúa con Jun-chan y Tae-hun. Entonces, para aclarar esta confusa situación, habla con Beom-seok, pero para la sorpresa de Suho, Beom-seok habla mal de él a sus espaldas. Después de todo lo ocurrido, irónicamente, Beom-seok comenzó a juntarse con Yeon-bin, y por él conoce a Kang Woo-yeon, un luchador que tiene un canal en línea en donde muestra sus peleas con otros tipos. Otro día en la hora del almuerzo, Suho y el nuevo grupo de Beom-seok tienen un enfrentamiento. Esto sucedió porque todos se querían saltar la fila para comer primero. Para empeorar las cosas, Suho empuja a Beom-seok frente a todo el colegio. A causa de esta situación, Beom-seok le ofrece 1.000.000 de wons a Woo-yeon para que pelee con Suho. No suficiente con ello, por idea de Yeon-bin,
cortan la manguera de freno de la moto de Suho. Esto puso su vida en un gran peligro, pero afortunadamente todo resultó simplemente en un rasguño. El sábado había llegado, y eso significa que es el cumpleaños de Suho. Mientras Si-eun y Jeonji preparaban la fiesta sorpresa, Jeonji recibe un mensaje de Beom-seok pidiéndole que se reunieran para supuestamente entregarle el regalo de Suho. Una vez que este par se reunieron, Jeonji descubre que todo fue una trampa por parte de Beom-seok. Ahora que este secuestró a Jeonji, se contacta con Suho. No obstante, el que acaba leyendo los mensajes es Si-eun. Entonces, a fin de evitar más conflictos entre Beom-seok y Suho, considera que lo mejor es eliminar los mensajes, bloquear a Beom-seok, apagar y esconder el celular. Mientras esperaban la llegada de Suho, Beom-seok, con su actitud, revela lo celoso que está de la amistad que ha construido Jeonji con Suho. Incluso llegó a considerar que este par eran parejas. Simultáneamente, Si-eun por fin ha llegado al punto de encuentro y sin perder tiempo, este inmediatamente escapa del lugar con Jeonji. Mientras ésta llamaba a la policía, Si-eun trataba de frenar al grupo de bravucones que iba detrás de ellos. Pese que él se encontraba en desventaja, supo cómo manejar la situación poniendo la balanza a su favor, o al menos eso parecía hasta que apareció Woo-yeon, quien en un 2x3 dejó a Si-eun contra el suelo. Cuando parecía que la vida de Si-eun había llegado a su fin, aparece Beom-seok pidiendo que dejasen a este fuera del asunto, pero Jeon-bin no pensaba lo mismo. Él no iba a dejar pasar una oportunidad como esta. Con la llegada de la policía, Si-eun a duras penas consiguió salir vivo. Sin embargo, no parece estar interesado en contarle a la policía lo sucedido. Suho, por su parte, sigue sin enterarse de nada, y así continuó hasta la siguiente semana. Al ver que Si-eun y Beom-seok faltaron a clases, y Jeonji no le quería contar nada sobre lo que pasó en el día de su cumpleaños, entonces, en busca de respuestas, se enfrenta a Tae-hun y a Jun-chan, porque escuchó a este último decir que le habían hecho algo a Si-eun. Una vez descubierto la verdad, vuelve a encontrarse con Jeonji para pedirle perdón por el lío que había provocado. Asimismo, buscó a Si-eun en su casa para cerciorarse que se encontraba bien, aunque era obvio que no lo estaba porque tenía un brazo enyesado. Por otro lado, Jin-won se había enterado de lo que Beom-seok había estado haciendo, por lo que desata su ira contra este, pues por culpa de su hijo adoptivo, su imagen político podría verse afectada. Debido a ello, Beom-seok se fue de casa. Simultáneamente, Suho está con sed de venganza, y para saciarlo se encuentra con Jeon-bin. Jeonji, preocupada por lo que podría hacer Suho, se contacta con Si-eun para pedirle que busque a Suho, dado que éste ya se enteró de todo. Suho, por su parte, ya se encontraba reunido con Beom-seok para hacer las paces, puesto que fue él quien lastimó a Beom-seok y provocó que terceros resultaran heridos. Lastimosamente, Beom-seok no estaba dispuesto a hacer las paces, y es ahí cuando Suho se topa con la sorpresa de que Beom-seok le había pagado a Woo-yeon para que pelease con él. Pero antes de ello, Suho calienta un poco el cuerpo peleando contra alguno de los presentes. Para Woo-yeon, esta pelea será una revancha, dado que en el pasado Suho y él fueron colegas de lucha. Sin embargo, esta relación cambió cuando perdió ante Suho en una competencia. En medio de la pelea, Tae-hun se entromete provocando que Suho quede contra el piso, y ante un descuido, recibe una patada de Woo-yeon que lo deja semiconsciente. Entonces, Beom-seok, aprovechando esto, le revela a Suho lo mal que éste le hizo sentir, y no suficiente con ello. Lo patea una y otra vez, sin cesar, y junto a él, también se les unió Jun-chan y Tae-hun. Pero la pelea fue detenido por la llegada de los subordinados de Jin-won, y para empeorar todo, Suho no reacciona. Simultáneamente, Si-eun se regresa al lugar en donde lo habían atacado el otro día, pensando que ahí podría encontrar a Suho. Uno de los subordinados de Jin-won tiene preparado una coartada, la cual consiste en que Suho estaba entrenando con Woo-yeon, pero por el cansancio decidió descansar e inesperadamente se desmayó. A fin de evitar que Beom-seok quedase involucrado, borraron toda la evidencia existente, desde las grabaciones que tenían Jun-chan y Woo-yeon en sus celulares, hasta las grabaciones de las cámaras del gimnasio. Cansado y harto de los problemas que causa Beom-seok, Jin-won
toma la decisión de mandar a su hijo adoptivo a Filipinas. Si-eun, por su parte, regresó a la escuela para realizar el examen de simulacro para entrar a la universidad. Después que éste finalizó, llamó a Yeonji tras ver que tenía varias llamadas perdidas de ella. Para su sorpresa, Suho quedó hospitalizado por culpa de Beom-seok. Según Yeonji, unos tipos fueron al hospital ofreciendo pagar la hospitalización de Suho a cambio de que la abuela de éste firmara unos papeles. Al día siguiente, cuando Yeonbin llega a la escuela, repentinamente aparece Si-eun detrás suyo, y no suficiente con la golpiza que le dio, le clava un bolígrafo en su hombro. Todo esto lo hizo a fin de descubrir quién fue el culpable de dejar a su amigo hospitalizado, y tras descubrir que existe un video en donde se ve claramente cómo es que Beom-seok agrede a Suho estando vulnerable, esto provoca que la ira de Si-eun incremente, por lo que cuando está por enfrentarse a Woo-yeon, recuerda las breves lecciones de lucha que le dio Suho para poder hacerle frente a Woo-yeon. Pese que la pelea fue bastante reñida, Si-eun consiguió poner la balanza a su favor y para acabar con el brillante futuro que tenía Woo-yeon como luchador, lastima su tobillo. Más tarde, Si-eun regresa a la escuela para confrontar a Beom-seok, dado que éste había regresado por última vez junto a su padre. El aspecto con la que apareció Si-eun conmocionó a todos los presentes y, para empeorar, repentinamente ataca con un extintor a Tae-hun y a Yun-chan. Mientras todo se convertía en un caos, Beom-seok solo se limita a permanecer sentado en silencio. Esto claramente molestó a Si-eun, ya que comprendía por qué Beom-seok hizo lo que hizo, y debido a ello, no le pegó y simplemente se marchó sin más. De vuelta al hospital, Si-eun tiene una conversación con Suho, en donde ambos se piden perdón mutuamente. No obstante, esto solo fue parte de la imaginación de Si-eun, porque Suho sigue sin despertar. Beom-seok, por su parte, se marchó del país, tal y como su padre se lo había ordenado. En cambio, Yeonji se desapareció tras descubrir que ella fue la causante de todo. Por último, se dice que Jin-won intentó meter a Si-eun a un reformatorio, pero no lo hizo porque Si-eun prometió mantenerse callado. No obstante, tuvo que ser transferido a un nuevo colegio, y el único que lo aceptó fue la secundaria Eunjang, una secundaria de solo chicos, repletos de estudiantes con aspectos poco amigables y desinteresados en el estudio. Sin embargo, como Si-eun reflejaba una imagen completamente diferente, inmediatamente llama la atención del que parece ser el jefe de la clase, Choi Hyo-man. Déjenme saber en los comentarios cuál ha sido tu escena favorita. Si les gustó, no olviden dar like, suscribirse allá abajo y activar la campanita. Esto ha sido tu dorama resumido. Hasta la próxima, chingus.